nombre es Andrés Muñoz Cárdenas, soy psicólogo de orientación antroposófica, magíster en psicología clínica infanto-juvenil con mención psicoanalítica y pedagogo curativo Waldorf. Y hace un tiempo he creado una serie que se llama De Criar a Crear. En esta serie recorremos todo lo que el ser humano atraviesa en su proceso de encarnación, es decir, de los 0 a los 21 años, y todo el espejo que eso produce en el alma humana, y por tanto da un mapa en el que los adultos podemos seguir para apoyar de la mejor manera cada uno de esos procesos. Yo hoy les presentaré una introducción, por el tiempo que tengo la verdad no me alcanza para más, de los primeros 3 grandes hitos del ser humano y, como bien los conocemos, son el erguirse, el andar, el hablar y el pensar. Estos 3 hitos marcan una continuidad que tienen espejo en los primeros 3 años de vida, pero además tienen espejo en los primeros 3 septenios de la vida. Yo hoy lo abordaré de la manera más concreta posible para que veamos el reflejo que eso tiene en la vida adulta y entonces de qué manera podemos ayudar mejor a nuestros hijos e hijas. Ahora, nota al pie. Esto no tiene que ver únicamente con el ser padre o el ser madre, porque nosotros también fuimos hijos y hay algo en nosotros que queda instaurado desde la infancia. Eso que queda instaurado es el niño interior, podríamos decir. Pero el niño interior no es como se suele entender a nivel social o a nivel New Age, digamos, sino que el niño interior es ese que quiere volver a ese estado, es decir, quiere volver al estado de dependencia hacia un otro o hacia el mundo, quiere hacer las cosas como se hacían antes. Entonces yo lo que les voy a transmitir hoy día, que es ese mapa psíquico con el que responder ante esa fuerza hereditaria que quiere volver a instalarse en nosotros, es también para aquellos que no tienen hijos, porque es una respuesta del adulto en mí hacia el niño que vive en mí, es decir, la autoeducación. Comencemos. Lo primero que tenemos que tener en consideración es el proceso del caminar. El caminar es un aspecto maravilloso, ¿sí? O sea, es impresionante el erguirse en el ser humano. Y una de las cosas impresionantes es que el ser humano lo logra antes de que el cuerpo esté preparado para erguirse. Los pies son demasiado pequeños para sostener ese cuerpo. La cabeza es demasiado grande. Y aún así lo hacemos. Aún así vemos esa maravilla en los niños que lo intentan una y otra vez hasta que lo logran. Esto es con lo que quiero comenzar porque es algo característico del ser humano y es el hecho del coraje como primera característica humana, es decir, la renuncia a la seguridad por un propósito superior. Eso se ve muy marcadamente en el periodo del erguirse, porque los niños lo que hacen es que renuncian al piso y se entregan a la inseguridad de estar erguidos y la posibilidad de la caída. Es decir, que el coraje tiene como característica que no estoy listo para realizar lo que tengo que realizar, pero lo realizo igual. Y porque lo realizo, estoy listo. Nosotros pensamos al revés. Cuando lo sepa, lo voy a hacer. Cuando estoy listo, lo voy a tomar. Es que no me siento seguro, cuando me sienta seguro, lo voy a hacer. Es al revés. Es decir, primero lo hago y luego, por hacerlo, me fortalezco, y si no estaba listo antes, por hacerlo, me fortalezco y me preparo por lo menos un paso más cerca para lograr aquello que me he propuesto. Ahora, el caminar tiene que pasar muchos pasos antes, uno de los cuales es que el cuerpo en el que cada uno de nosotros encarna es un cuerpo ajeno, ¿sí? Es un cuerpo que nos entrega por los genes de nuestros padres, lo ajeno de ambos dos. Entonces uno llega a un cuerpo que, si bien influyó en la arquitectura en cierta medida, cuando llego, ese cuerpo me es totalmente ajeno. Y lo que vemos es que el alma puja por apropiarse de ese cuerpo. Tenemos muchas vías para hacerlo, como por ejemplo la fiebre, el movimiento, el entusiasmo, que son maneras de generar calor. Y ese calor produce que se desintegre la proteína y yo pueda armar proteína propia.
es decir, una nueva estructura de cuerpo. Ahora, lo que vemos que es muy característico en el primer momento es que hay reflejos, hay cosas que vienen de antes y que me sirven para la supervivencia en la infancia. Pero existen problemas si esos reflejos continúan luego de la infancia, ¿sí? Es decir, hay cosas que son útiles en un momento particular, pero si pasan ese momento ya no son tan útiles, ¿sí? De hecho son obstáculos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como seres humanos cuando llegamos a un cuerpo es apropiarnos de ese cuerpo. Pero apropiarse de ese cuerpo es derribar las barreras de lo que ya está establecido en mí. Como lo vemos en el niño pequeño, que los reflejos son algo que le viene por naturaleza, viene por herencia. Y él tiene que derribar esa herencia para hacer movimientos con sentido. Ya no movimientos porque hay algo que le indica que tiene que moverse cuando, por ejemplo, le ponen un dedo en la palma de la mano, ¿sí? Ese es un primer elemento a considerar, muy característico. Porque es necesario que eso acontezca, es decir, que haya dominado tanto los movimientos que ya no los tenga que pensar para lograr caminar. Muy concretamente en esto es que los brazos estén liberados y el cuello fortalecido para que pueda poner la atención en los pies el niño o la niña. El desarrollo en la primera infancia es encéfalo-caudal y próximo-distal. Esto significa que es de la cabeza hacia los pies y de adentro hacia afuera, es decir, de la musculatura más gruesa a la musculatura más fina. Entonces, valen primero los ejercicios que son totales, o los movimientos totales del cuerpo, que los vemos en los niños, que es todo un logro el que se puedan dar vuelta, ¿sí? O es todo un logro que se puedan sentar sin ningún apoyo, o sostener la cabeza, así que es enormemente pesado. Bien, esto es lo primero a considerar en el andar, y es lo que les puedo mostrar en este periodo. Pasamos entonces al hablar. El hablar se sostiene en todo lo que se logró en el andar. Es decir, todo el circuito neuronal que yo voy a necesitar para el lenguaje va a estar sostenido en lo que se logró avanzar en ese circuito neuronal gracias al movimiento. El movimiento, sobre todo de las manos, es el que está más ligado al lenguaje. Es decir, el centro lingüístico en el cerebro está totalmente ligado a lo motriz de las manos. Entonces, un niño que tenga más habilidad con las manos, por ejemplo, que haga juegos, que pueda hacer lateralidad o que tenga una cierta habilidad en las manos, también va a tener mucha más habilidad en el lenguaje y en las piernas también, porque se requiere la secuenciación, ¿sí? Entonces, el movimiento es lo que le da una base a ese lenguaje, es decir, le da un sostén. Si no se logra el movimiento, entonces vamos a ver que el lenguaje también va a tener lagunas. Ahora, el hablar es, digamos, como vemos esta relación que tiene la mano y el lenguaje, el hablar es a nivel de alma lo que la mano es a nivel de cuerpo. Porque a través del habla, nosotros los adultos transformamos o realmente entendemos el mundo. El ser humano no tiene una ligación directa con el mundo. Nosotros nos relacionamos con el mundo simbólicamente, es decir, interpretamos algo del mundo. Y por eso que interpretamos, que en gran medida es algo que heredamos del mundo, es que le damos un sentido y un significado. Esto quiere decir, por ejemplo, que si a mí me enseñan que el ser humano es un accidente y que solamente fue una casualidad del universo el ser humano y no es más que una máquina, va a tener un sentido distinto y a todas las cosas humanas que acontezcan yo le voy a otorgar un sentido distinto a que se me enseña que el ser humano es un ser que encapsula en sí una chispa divina por la cual si eso no fuese así, no sería posible que la divinidad avanzara a través de la humanidad. Es decir, que mi vida va más allá de mí incluso. Todo lo que haga aporta a la humanidad. Es muy distinto este primer escenario que les pongo, que es muy reduccionista, este siguiente escenario que te pone quizás una responsabilidad enorme sobre los hombros de que todo acto individual tiene una repercusión a nivel de humanidad. Entonces, el mito al que uno entra de acuerdo a lo que le dicen
Es algo que se aprende en el segundo año de vida y de manera fundamentalmente inconsciente. Los adultos transmiten eso a los niños de manera inconsciente. Porque si vemos esto, el lenguaje no lo aprende por vía del intelecto como lo aprendemos cuando queremos aprender un idioma. Un niño pequeño lo toma como si estuviera en el ambiente, como si fuese una sustancia que está ahí y se la traga y la digiere y muy rápidamente la puede utilizar. En este punto entra algo central y es la cuestión de la verdad. Lo abordaré al final. El tercer elemento que tenemos que considerar es el elemento del pensar. Y como ya venimos viendo, el pensar se sostiene ahora del hablar. Porque si no está el hablar, es decir, no puedo generar un concepto respecto de algo, no tiene un símbolo en el que sostener una imagen, el que ligar una imagen con ese símbolo, por ejemplo, mesa, y si no existe un verbo con el que yo pueda darle movimiento y poner en el espacio y el tiempo ese concepto, entonces no sería posible el pensamiento, ¿sí? O no de la manera que lo entendemos hoy. El pensamiento requiere del hablar, aunque este hablar, por ejemplo, no lo pueda ejercer la persona, ¿sí? Sino que es la capacidad de simbolizar que requiere, en principio, ¿sí? Entendan así el hablar, porque si no la gente muda como no pensaría, según esa lógica, ¿sí? Cosa que no es así. El pensar requiere del hablar, como el hablar requiere del movimiento. Este es un tronco continuo. Por eso es tan importante, en la época actual sobre todo, que el movimiento se sostenga en la vida como algo fundamental y rutinario, que todo día tenga un lugar de movimiento, que tenga un tiempo de movimiento, tanto para los adultos como para los niños, porque es la vía regia por la que el sistema nervioso penetra en la musculatura y se acerca a eso más cálido y no tan frío el pensar. Entonces, el pensar tiene como característica fundamental el orden. Es decir, que gracias al pensamiento podemos ordenar las cosas. Si yo hago por vía del hacer, por ejemplo, y sin pensar lo que quiero hacer, voy a estar en cierta medida expuesto a todas las casualidades que puedan ocurrir respecto de, por ejemplo, quiero construir, uno no tiene la intención mental, pero quiero hacer algo con una greda. Se va a ir transformando mi idea a medida que la construyo. Pero si yo tengo una idea de, por ejemplo, quiero con la greda construir una casa, ya me armé una imagen, este es el orden, esto es lo que quiero. Entonces luego mis brazos y mis piernas tienen un propósito, ¿sí? Es decir, que el hacer por el hacer no vale, como el pensar por el pensar no cambia el mundo tampoco, y el hacer por el hacer tampoco. Es decir, tienen que conectarse esas dos facultades. Y el proceso del pensar, un pensar sano podríamos decir, es un pensar claro. El pensar que es ordenado es un pensar claro. Un pensar claro quiere decir que teje hilos de oro entre un concepto y otro. Por ejemplo, los niños que uno lo ve, que interpretan el dolor como malo, ¿sí? Y los adultos también, pero bueno, ahí es donde el pensamiento está flojo, ¿sí? Se pegan en la mesa y dicen mesa mala, porque duele, dolor malo, ¿sí? Mesa mala, y le pegan a la mesa, ¿sí? Entonces uno como adulto sí es culpa de la mesa. Entonces, ahí vemos que el pensar se vale de la ligazón que arma entre un evento y otro. Entonces el dolor lo interpreta como malo, porque duele, y tampoco es que sea demasiado agradable. Entonces todo lo malo lo interpreta como doloroso. Esos son tejidos que se arman inconscientemente en la infancia, pero no se arman inconscientemente de la nada, sino que se arman de acuerdo a lo que los adultos han logrado. Si un adulto considera que todo dolor es malo, va a perder toda facultad de poder hacer algo con ese dolor. Y esto porque la interpretación o la ligazón que le dio a ese concepto no está trabajada por él. Es decir, está solamente ligada al cuerpo, está solamente ligada a la reacción. No hay un trabajo de pensamiento en el que reordena. El pensamiento claro es aquel que
desanuda aquellos nudos que en mi vida ya no me sirven y arma nuevos nudos. Porque claro, en la infancia te sirve el dolor malo, ¿sí? No te vas a tirar de un árbol porque sabes que te va a doler y entonces eso te salva la vida. Pero de adulto no es que esa asociación te sirva demasiado, porque hay muchos dolores a los que uno está expuesto que no son físicos. Y si uno mantiene esa interpretación, entonces pierde toda facultad de poder hacer una transformación respecto a eso. Es decir, si la idea está atrapada en que es dolor y es malo, entonces mi hacer no va a transformar esa cuestión. ¿Vamos bien? Ahora, hagamos una síntesis. Lo que espejea en el psiquismo del adulto respecto de los 3 primeros momentos que hemos visto hasta ahora y que son los 3 primeros capítulos, o en realidad esto es una síntesis de la síntesis de los 3 primeros capítulos de la serie de Criar a Crear, refiere que el adulto tiene también en sí y en su psiquismo un montón de elementos que le son ajenos y que uno responde como reflejo ante alguna problemática. Esto es lo primero que hay que tener en consideración, porque nosotros nos identificamos con nuestra personalidad. Es decir, yo digo, si la gente no me entiende, me enojo, entonces le grito y así me entiende. Eso yo puedo decir, es que yo soy enojón. Pero si yo me compro ese cuento, si yo me compro ese mito de que yo soy enojón, entonces pierdo toda posibilidad de separarme de ese enojón que vive en mí claramente, que es un reflejo en mí, que lo pude haber aprendido en mi infancia, pero que no soy yo. Entonces, cuando hago esa separación, puedo transformarla. Lo primero que tenemos que reconocer es que mucho de lo que nosotros hacemos, no lo hacemos nosotros. Lo hace, como dice Steiner, el yo cotidiano, el yo pequeño, un yo con minúscula. Hay un yo con mayúscula y hay un yo con minúscula, que es el cotidiano. Y dice, la mayoría del tiempo uno se relaciona con el yo pequeño, ¿sí? Cuando uno atraviesa el yo pequeño, es que se abre espacio para que se manifieste ese yo con mayúscula, el yo espiritual que entenderemos. Entonces, si me diferencio de ese enojado y no me compro el cuento que yo soy enojón, puedo poner en entredicho esa pregunta, o sea, esa conducta, esa identificación que tengo. No, la verdad es que eso viene de cuando yo era pequeño. Entonces, no me sirve para este momento de mi vida. No me sirve ser enojón. Me trae más problemas que cualquier cosa, ¿sí? Hay momentos que sirve levantar la voz. Y así otras personas pueden haber, cuando aprendieron el momento del andar, aprenden también todo el proceso moral. Entonces, se aprenden a parar en el mundo como víctimas. O como que todo lo que hacen tienen que sostenerse en alguien más para que tenga valor. O por ejemplo, que tienen que sufrir para tener un lugar. O que tienen que ayudar para servir en algo, etcétera, etcétera, infinitos. Es decir, que en el proceso del andar, cuando uno se yergue en el mundo, lo que ocurre realmente es que uno abre un espacio en el mundo. Aquí estoy yo. Pero aquí estoy yo se pone cuando aparece el pensamiento. Entonces todo lo que ocurre en ese periodo, de los 1 a los 3 años, depende mucho del lugar en el que me ponen los adultos. Y el lugar en el que me ponen los adultos es el lugar que ellos mismos fueron puestos. O el lugar que han logrado conquistar hasta el momento. Entonces, claro, esto abre toda una posibilidad de camino interior. Y toda una necesariedad de camino interior respecto al adulto si queremos educar para la libertad a los niños. Si ese es nuestro objetivo, lo que primero tenemos que lograr es sacar nuestras propias cadenas. Ahora, ahí es donde entra el siguiente paso, porque cuando yo me desamarro mis cadenas, me quedan las llagas de haber tenido una cadena durante muchos años. Y eso duele. Y ahí es donde el dolor no es necesariamente malo, sino que es signo de que me desprendo de algo o que profundizo algo. Ahí se abre una nueva significación y es donde el elemento del lenguaje es aquel que integra ese pensar y ese hacer. Ese pensar que surge a los 3 años y ese hacer inconsciente que surge en los primeros años. Entonces,
el hablar es la vía por la que yo me puedo enterar de quién soy. Pero para eso hay que aprender a escuchar. Porque en el hablar hay cosas que yo creo que digo, que es muy distinto de lo que digo. Y eso es un entrenamiento, que yo les voy a entregar todo el material gratuito que pueda, pero hay cosas que no puedo hacer si no es en una escuela particular, si no se asiste, digamos, semanalmente, un compromiso que está más allá de únicamente ver videos. Y eso es la facultad de escuchar. Por ejemplo, si una persona me dice, yo quiero una pareja, yo escucho ahí, claro, lo que creo que dice es que quiere un pololo, una polola, una novia, no sé cómo se dirá en sus países, ¿sí? Un pinche, qué sé yo. Pero lo que realmente dice ahí es, quiero una pareja. Y una pareja son dos personas. Entonces, ¿por qué esa persona dice querer a otros dos más? Ahí yo escucho un deseo inconsciente en esa persona. Escucho, o quiere estar metida entre dos, o en realidad encuentra un lugar solo si se sostiene en alguien más, etcétera, etcétera. Ahí, en esa breve frasecita, hay una diferencia enorme entre lo que cree decir y lo que dice realmente. Ahora, lo que dice realmente me dice de esa persona. Entonces, el camino interior, el hablar, lo posibilita de manera que no tenga que cometer un error grave en mi vida o armar un problema en el mundo denso, en el mundo físico, para yo darme cuenta de la dirección que estoy caminando. El adulto tiene esa potestad y la autoeducación lo exige, para no tener que tener un problema y enterarme porque armé un problema de lo que estoy generando. Entonces lo que hago es hablar, pero no es hablar por hablar, tengo que hablar y aprender a escucharme, y ahí logro integrar estos 3 primeros pasos, es decir, ahí es donde surge la verdad. Y no esa verdad que no es mentira, digamos. Hay una verdad que es verdadera, que es lo que dices. Y hay una verdad que no es mentira, ¿sí? Si la persona dice, quiere una pareja, bueno, es verdad que quiere un pololo, por ejemplo. Es una verdad que no es mentira, porque puede ser entendido dentro de la pareja. Pero la verdad verdadera es que esa persona tiene algo por lo que quiere estar metido entre otras 2 personas, ¿sí? Y ahí es donde comienza el camino interior. Esto produce angustia de entrada, no es muy lindo, pero es enormemente satisfactorio. Ahí es donde comienza el camino florido, que mis pasos hacen emerger las flores de lo que antes era un terreno cerrado u árido. Muy bien, ojalá esto le haya interesado mucho. Para quienes les interese la continuidad, les voy a dejar abajo mi correo y les envío información respecto de la escuela. Asimismo, suscríbanse al canal de YouTube, voy a ir subiendo contenido continuamente. Y bueno, ahí está mi contacto, me escriben y nos vemos pronto, ojalá. Un abrazo.